Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con el presidente del Instituto Peruano de Economía, Roberto Abusada, con quien vamos a hablar un poco sobre la situación económica, vamos a hablar un poco de cómo está el mundo y el Perú. Roberto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien. Gracias. Cuéntanos, ya estamos ya en la segunda mitad del año y las cosas en el extranjero, sobre todo en el frente externo, están muy movidas, ¿no? China devaluando, Estados Unidos comienza a dar señales de desaceleración también, algo que a comienzos de año se veía con un poco más de optimismo. Lo de Grecia para muchos analistas no va a acabar con este tercer paquete de ayuda, digamos. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu reflexión al respecto? Yo creo que estos factores internacionales pesan bastante, pero en realidad todos esos están metidos en lo que yo llamaría el producto potencial del Perú, y ha caído fuertemente de 6,5, algo así como 4, ¿no? Eso es una caída enorme, y ahí están pues esos factores están resumidos en esa caída del producto, juntamente con una caída en la productividad local. Interna. Entonces, yo creo que sigue el potencial en 4 y estamos creciendo 2,5. Entonces, esa diferencia yo la atribuiría a factores domésticos, ¿no? Principalmente la caída de la inversión privada, que va a caer este año 3-4%, y la caída de la inversión pública, que es lo más grave, que va a caer también una cosa como 4%. Lo segundo es grave, digo, porque eso está en las manos del Estado y tiene que ver con gerencia, básicamente, y cómo se relaciona el gobierno central con los gobiernos regionales, que es donde más se está cayendo. Y esto era previsible en la medida en que en el 2011, que entraron nuevas autoridades, hubo una caída fuerte. Entonces, ha debido hacerse algo por parte del gobierno central, ¿no? Ahora, veo que el Ministerio de Economía está bastante preocupado por un déficit de 2,5% que puede aumentar el próximo año, pero eso para la situación del Perú, que no tiene deuda, ¿no? La deuda es neta de 6%, no es algo preocupante, ¿no? Entonces yo diría, ya las cartas están echadas para este año, pero habría que prever de tratar de crecer 4% el próximo año, sobre todo porque entran proyectos grandes, importantes. Sí, sin entrar a hablar todavía de Perú, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles pueden ser las consecuencias a nivel global. Si quieres también hablamos de las consecuencias que pueden ocurrir de Perú, por ejemplo, de la devaluación china. Muchas personas no entienden muy bien por qué China, para empezar, devalúa. Lo que China ha visto es que hay una caída del orden de 8% de sus exportaciones, ¿no? Entonces, quiere, en vista de la revaluación del dólar tan fuerte, y que ellos han estado ganar pegados, competitividad por ganar un poco de competitividad. Ahora, han devaluado muy poco, ¿no? 2% antes de ayer o ayer y 1% hoy. Además, han salido a tranquilizar a los mercados, diciendo que esto no es una tendencia que van a seguir devaluando. ¿Tiene sentido tratar de ganar competencia a través de devaluar tu moneda? Porque si fuese así, todo el mundo estaría devaluando permanentemente. Bueno, depende del tamaño de tu sector externo y la importancia que le das a tus exportaciones. Y si efectivamente al hacer esto no vas a desatar una competencia de devaluaciones con otros países. Pero básicamente la única manera de ganar competitividad sería o bajar los salarios nominales, que es imposible en una economía, se dio en Chile en los 80s, o devaluar. La devaluación es bien pequeña. Naturalmente, como esto rompe un comportamiento del Banco Central, del Banco Popular, de la República Popular China, la gente se retrae y no sabe muy bien qué va a pasar. ¿Van a irse a una devaluación de 10% o van a quedarse por ahí? ¿Y en Perú cuáles podrían ser las consecuencias de esa devaluación o ninguna? Bueno, yo creo que esto no va muy bien con los precios de los minerales, por un lado, ¿no? Indica cierta lucha de China por llegar a su meta del 7%, ¿no?
Que muchos analistas privados sostienen va a ser más alrededor del 3,5, ¿no? Yo creo que no, porque los chinos tienen un gran manejo de la política contracíclica. Lo vimos en la época del 2008, lanzaron un programa de infraestructura de $1 trillón. O sea, esta gente no se anda con medidas tímidas. Pero también es cierto que maquilla mucho las cifras, ¿no? Porque fue en el 2008 o 10, no recuerdo bien, que habían crecido 12%, pero como tenían como tasa de crecimiento esperada cerca de 9, entonces crecieron 9 y punto, ¿no? De eso se ha hablado, pero yo francamente prefiero usar las cifras que usa todo el mundo, las oficiales, que usan los bancos de inversión también, y usa el mercado, ¿no? Si el mercado tiene alguna duda, creo que ellos tienen maneras de averiguar si es que hay maquillaje o no. Correcto. ¿Y cómo ves la economía americana este año? Los últimos reportes no han sido muy optimistas. Yo soy más optimista siempre. Yo creo que la economía va a crecer de manera importante. Ellos ya dieron la vuelta. Si no, no estarían hablando de subir la tasa de interés. El desempleo sí ha caído notablemente, ¿no? Ha caído notablemente y ha caído de acuerdo a las expectativas de las autoridades monetarias que estaban poniendo la tasa de desempleo como el disparador para subir la tasa de referencia en Estados Unidos, y eso va a suceder. ¿Cómo catalogarías económicamente la gestión de Obama? Lo que está pasando con Obama es muy interesante, porque en su último año de gobierno está tomando iniciativas muy importantes, ¿no? Le ha dado un impulso especial a su reforma de salud, que está ganando adeptos, ¿no? Y ese era un problema importante. Y el acuerdo con Irán es un acuerdo histórico, ¿no? Yo creo que es poco común que un gobernante que se pensaría que es un pato rengo o un lame duck va a hacer estas cosas. Entonces yo creo que eso le va a dar históricamente se le va a reconocer a Obama como mejor presidente de lo que, digamos, podríamos haber pensado en el comienzo de su segundo mandato. Sí, sobre todo para un presidente que ha tenido tanta resistencia por parte del Partido Republicano, y ahora vemos también que el Partido Republicano está presentando candidatos que son, pues, impresentables, ¿no? Parecen mandados de Perú, es una exportación de capital humano de Perú, ¿no? Bueno, este señor Trump no creo que sea el candidato al final, ¿no? Y ese es el peligro, que no sea el candidato y él entre como independiente a la Pero no carrera. son mucho mejores los que siguen, ¿no? O son fanáticos religiosos, bueno, o son racistas, Jeb, o son... Jeb Bush es el más probable, pero yo creo que una candidatura de Hillary Clinton es más potente, creo, ¿no? No, sin duda, y está liderando las... Los encuentra divididos, por un lado, y también, pues, estos republicanos están un poco en la línea del Tea Party, que son extremistas, ¿no? Y al final no creo que van a prevalecer, pero yo no soy un experto en eso. No, o sea, hay un estudio de Robert Barro de cuál es la mejor combinación, porque allá sí funcionan los balances de poderes, sí, no como acá, ¿no? Entonces, la mejor combinación para el crecimiento en Norteamérica es presidente demócrata y Congreso republicano, así sí, que tal vez eso explica un poco sí, cómo va avanzando. Sí. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con el economista Roberto Abusado. Una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan gracias a Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. El S&P BVL Perú General de la Bolsa de Valores de Lima bajó 0.62%. El S&P BVL Perú Select bajó 1.16%. El S&P BVL Lima 25 bajó 1.17%. Las acciones de La Positiva y Pomalca están entre las que más subieron. Las acciones de la sociedad minera El Brocal y de Hathaway Minerals están entre las que más bajaron. Las bolsas de Nueva York, Tokio y Shanghái cerraron al alza. Las de Sao Paulo y Londres cerraron a la baja.
Pero... ¡no! Cree menos en el destino y más en el análisis profundo. Lee Semana Económica. Todos los martes y jueves. En el canal N ahora hay tiempo de leer. Hacemos recomendaciones de lectura para todos los públicos. Los acercamos con los más exitosos autores nacionales e internacionales. Tiempo de leer en canal N para que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Tiempo de leer. Conduce Clara Elvira Ospina. Por Canal N. ¿Qué? Pero... ¡no! Cree menos en el destino y más en el análisis profundo. Lee Semana Económica. Bien, regresamos, estamos conversando con el presidente del Instituto Peruano de Economía, Roberto Auzada. Roberto, hace pocas semanas el IPE presentó un estudio sobre el impacto de los proyectos mineros que no habían salido por causas exógenas, digamos, externas a la empresa, y eso estaba bastante claro en el estudio, pero hay personas que parece que no lo han entendido muy bien. Pasadas las semanas, algunas críticas, ¿cuál es tu sensación respecto al estudio? Bueno, el estudio ha quedado y las cifras puede ser mayor o menor, pero es de ese orden. Y el método para calcularlo es un método muy querido por la izquierda, que es el método de insumo-producto. ¿Hay alguno de los 15 proyectos que ustedes identificaron que claramente hoy día ustedes digan, bueno, tal vez este proyecto no debió estar contabilizado, o básicamente es lo que Bueno, es? se quejan de Quellaveco, porque Quellaveco efectivamente ha sido parado por decisión de Anglo American. Pero estamos hablando pero esto acaba de suceder. Sin embargo, hace 2 años Quellaveco estaba peleando por llevarlo, Anglo American estaba peleando por... O sea, cuando se debió de impulsar el proyecto, cuando debió y ese haber es salido... el criterio, ¿no? ¿Fue atrasado o no fue atrasado? Entonces, lo interesante de Quellaveco es que el presidente, el antiguo gobernador Vizcarra, lo que hizo es casi presentar un modelo como debería ser, como se deberían impulsar en el futuro los proyectos que pueden tener alguna resistencia del entorno, ¿no? Y me parece que la mejor manera es la que él utilizó, que es no hablar del proyecto solamente, sino hablar del proyecto conjuntamente con otros proyectos que tendrían mucho impacto en el ¿Y cuál nivel fue de la vida. razón por la que se paralizó Quellaveco específicamente? ¿Fueron razones de conflictividad social no, o fueron tramitología? Quellaveco se paró por la decisión de la empresa. Pero en el 2012, cuando... hubo conflictividad social, efectivamente. O sea, el Los factor, precios estaban claro. buenos. Lo que pasa es que muchas personas no entienden por qué, o sea, de los 15 proyectos, para empezar, solo uno está en disputa, y lo que estás analizando es que, claro, si en el 2012 se hubiera producido, hubiera salido adelante el proyecto, para el 2014 ya no estaríamos discutiendo, estaríamos en etapa de inversión, y cuando entra en producción en el 2015. Así es, pero es muy interesante lo que la gente, digamos, soslaya, es que el día 1 que tú empiezas el proyecto, eso empieza a impulsar el PBI, ¿no? Impulsar la riqueza de la nación, porque un proyecto en la etapa constructiva es inversión, y la inversión es crecimiento y es demanda para todos los demás sectores, etcétera, que es lo que se calcula. Sí, la verdad es que las críticas han sido bastante burdas, ¿no? Es difícil, sí, pero son críticas más bien ideológicas, ¿no? Porque la cifra es grande, 67.000 millones de dólares, ¿no? De no haber hecho esto. Pero no es grande cuando la miras desde el punto de vista que el Perú es uno de los territorios mineros más importantes del mundo, y tenemos proyectos que no son proyectos iniciales, lo que se llama ideas o exploraciones, que podrían ser lo que se llama en inglés greenfields, sino son proyectos para empezar a hacerse. O sea, Conga no es greenfield, Cerro Quilich no es greenfield, Tía María no es greenfield. Entonces,
estos son megaproyectos que hubieran cambiado la faz del Perú y las posibilidades fiscales y sobre todo las posibilidades anímicas de toda la industria. Claro, hoy día tendríamos una economía todavía creciendo por encima del 5%, tendríamos un dólar mucho más manejado, digamos, no estaríamos en 3.20, probablemente estaríamos en el rango de los 3, no tendríamos déficit fiscal, cambiaría mucho la figura. Hay un reporte que acaba de producir hace pocos días Stratford, hace no más de una semana, en el que sostiene que, dada la situación como está el panorama, y ellos enfatizan mucho la minería, ellos dicen que la minería es un sector muy importante para el desarrollo y crecimiento del Perú, por todo lo que ya conocemos, y lo que ellos dicen es que como está hoy día el blueprint del desarrollo de los proyectos, no solo este gobierno, sino el próximo gobierno no va a poder lidiar con los grupos, estos micropoderes que se han creado, y por lo tanto lo que ellos sugieren es un cambio en la regulación, en el blueprint, algo que permita que los proyectos no tengan tanta disputa ideológica y por lo tanto salgan adelante. ¿Tú crees que un cambio en la regulación de los proyectos mineros facilitaría eso, o es un tema ideológico que por lo tanto cualquier cambio que hagas igual va a caer en saco roto? Yo soy optimista respecto a eso, porque en este gobierno hemos tenido al Estado bastante beligerante contra los proyectos mineros. O sea, ha habido grupos que se han organizado alrededor de la antiminería, ¿no? Y hablando tonterías como el post-extractivismo, lo que tenemos que llegar en el futuro. Pero el presidente dice que casi les tiene que dar boca a boca a los empresarios. Eso no es así, pues el principal líder antiminero en la campaña fue el presidente Humala, ¿no? Y ahora está retrocediendo. El ministro del Ambiente ha sido un activista de la UEFA y esas cosas, cuando en realidad debió restringirse a que se cumplan las normas ambientales que se deben cumplir en cualquier país, y él no lo ha hecho. Miremos la refinería que se iba a hacer en el sur del país, puso límites ambientales que no existen en ninguna parte del mundo, y esa refinería ahora está trabajando en México. Entonces, creo que allí ha habido un problema. Un próximo gobierno creo que sí podría cambiar estas cosas, pero más que cambiar cosas de fondo es un poco la actitud. Es decir, queremos minería, ¿no? Y vamos a lidiar de manera inteligente con las comunidades, porque las comunidades al fin y al cabo se benefician, ¿no? Entonces tenemos que tener operadores políticos por un lado que confrontan a los grupos antimineros, pero al otro lado información y previo al proyecto, empaquetarlo con otras cosas, porque el gobierno tiene que ir ahí. Normalmente son lugares muy pobres, ¿no? Entonces tiene que ir allí conjuntamente con el proyecto. Entonces no es el proyecto minero solamente, es el proyecto minero junto con la carretera, el hospital, los colegios, ¿no? Y pero eso ya implica entonces un cambio en el blueprint. Esto de, por ejemplo, adelantar recursos para, por ejemplo, sacar carreteras, colegios, el gobierno tiene pues 30.000 millones de dólares guardados, ¿no? Yo creo que la preocupación del déficit en este momento es injustificada. Y es injustificada porque con 6% de deuda neta, nadie se va a preocupar, los mercados no se van a preocupar por un déficit de 4%, de 5%. O sea, se van a reír de ese déficit. El Perú es un país sólido, van a decir, nadie va a cuestionar su rating de deuda. Y eso implica cambiar la regla fiscal, etcétera, etcétera. Pero eso lo va a tener que hacer un próximo gobierno. Muy bien. Vamos nosotros a nuestra segunda pausa. Estamos conversando con el economista Roberto Abusada. Indicadores económicos llegan gracias a Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. El dólar se cotizó en 3,236 la compra y 3,238 la venta. El euro se cotizó en 3,604 la compra y 3,606 la venta. La libra esterlina cerró a 0,640 unidades por dólar. El real brasileño cerró a 3,520 unidades por dólar. El maíz